Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo número 3. ¿Okay? Libro de Éxodo, capítulo número 3, versículo 1. Ok. ¿Ya todos lo tienen? Éxodo capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Vamos a orar antes de darle lectura a la palabra. Muchas gracias, Señor bendito. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque como siempre, como cada sábado, como cada Shabbat, permites que nosotros podamos estar aquí, delante de tu presencia, Señor, aquí dispuestos a aprender algo nuevo, dispuestos a poder recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Yo te pido que pueda ser un vaso útil, Señor, un instrumento de honra para mis hermanos, que pueda transmitir el mensaje de esta tarde, de esta noche, de este cierre de Shabbat. Señor, yo te pido que tú tengas misericordia de todos nosotros, como lo has hecho hasta el día de hoy, que nos sigas sosteniendo con tu mano, Señor, que sigas llenándonos de misericordia y de amor, y que en esta tarde podamos salir bendecidos, podamos salir con una enseñanza que siga afirmando nuestra fe, que siga haciendo cosas maravillosas dentro de nosotros, Señor, que pueda rendir un fruto tu palabra y tu enseñanza, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda salir de aquí lleno y pleno en tu palabra. Muchísimas gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Ya todos tenemos Éxodo capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? ¿Ya todos lo tienen? ¿Sí? Ok. Dice el versículo número 1: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Hasta ahí vamos a leer. Ok. Dice la escritura que estaba Moisés haciendo algo. ¿Qué es lo que Moisés estaba haciendo en ese momento? Según lo que acabamos de leer, estaba apacentando las ovejas. Ok. Si un pastor tiene el propósito de darle una buena vida a sus ovejitas, ¿a dónde crees tú que las llevaría a pastar? ¿Dónde pastarían las ovejas? En el campo, donde hay hierba. ¿Estás de acuerdo? Si nosotros fuéramos pastores y fuéramos buenos pastores, tendríamos nuestras ovejas, y para que ellas pudieran comer de una manera agradable, tendríamos que llevarlas hacia los pastizales, hacia donde hay hierba, hacia donde está toda esa, ahora sí que valga la redundancia, toda esa hierba que les sirve a ellos de comida, ¿ok? Eso es lo que haríamos. ¿Todos están de acuerdo o no? ¿Sí o no? O de plano seríamos malos pastores y haríamos otra cosa. Ahora, aquí viene lo interesante, aquí empieza lo interesante con esto, porque Moisés era alguien que estaba apacentando ovejas, las estaba pastoreando. Pero lo curioso de Moisés es que ¿a dónde las lleva a pastorear? Al desierto. No los lleva a los pastos. Yo recuerdo mucho ese salmo, todos lo recuerdan, Salmo 23, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados, ¿qué? Pastos me hará descansar. ¿Por qué? Porque David era un pastor de ovejas. Entonces él lo que hacía era básicamente ver a su alrededor, ver la naturaleza, y aplicaba ciertos principios que él podía observar día con día a Dios. En este caso, él era un pastor, él apacentaba sus ovejas y dice: pues así como yo soy pastor, apaciento mis ovejas en las praderas, en las hierbas, pues así Dios es con nosotros. Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. En delicados pastos nos hará descansar. Entonces David era un buen pastor y llevaba sus ovejas a pastar a la hierba.
¿Ok? Pero Moisés aquí empieza a hacer algo raro, porque él trae las ovejas, pero él no las lleva a donde hay hierba. ¿Él las lleva a dónde? Al desierto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Moisés lleva a las ovejas al desierto? ¿No? ¿No tienes una idea del por qué Moisés lleva a las ovejas al desierto? Porque si te das cuenta, es hasta que está en el desierto cuando Dios le habla. Entonces, no podríamos decir que Moisés escuchó la voz y por eso se fue al desierto, porque escuchó la voz, siguió la voz de Dios y la voz de Dios lo guió hacia el desierto. O sea, eso no. Dios le habla hasta que está en el desierto. Pero ¿qué es lo que hace antes Moisés? Se lleva sus ovejas. La pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Qué pastor en su sano juicio se lleva a pastar a las ovejas al desierto? Pues ¿quién? Pues nadie, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo, fíjense. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció alguien, ahí se le apareció alguien. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. ¿Ok? El malach de Hashem, el malach de Adonai, el malach de Yud-Hei Bat-Hei, ¿okay? Que es el enviado del Señor. Él se le aparece en el camino. Ahora, aquí hay que empezar a notar ciertos detalles. El primero, Moisés lleva a apacentar las ovejas, pero las lleva ¿a dónde? Al desierto. Primer punto, Moisés llevando a apacentar las ovejas al desierto. Ahora aquí vamos a empezar a desmenuzar esto que estamos aquí observando. Antes de que pasara esto, todos sabemos que Moisés nació en Egipto. Moisés fue una persona, un bebé que se crió bajo las mejores escuelas de aquel tiempo. Moisés fue una persona sumamente culta y Moisés prácticamente vivió la mitad de su vida, es decir, vivió alrededor de 40 años como príncipe de Egipto. Entonces él lo tenía todo. Estas historias yo creo que muchos de nosotros ya no las sabemos. Él tenía todo, Moisés tenía todo lo que te puedas imaginar. Sin embargo, llega un día en el que Dios lo llama, en el que Dios le dice, ven, necesito que tú seas el que libere a mi pueblo de la esclavitud egipcia, ¿no? Entonces Moisés, pues teniéndolo todo, Moisés teniendo todas las cosas que te puedes imaginar, casa, comida, una cama bien con colchón Silly y todo. Moisés teniendo todo, se va de Egipto y hasta que llega a la tierra de Madián. Ahora, para que Moisés llegara hasta la tierra de Madián, tuvo que cruzar el desierto. Ahora, fíjense aquí lo interesante. Moisés está en el desierto, Moisés está ahí en ese lugar. Y Dios tarda alrededor de otros 40 años para poder moldear el corazón de Moisés. A pesar de que Moisés conocía al Dios de los hebreos, a pesar de que él sabía que era hebreo, Moisés no tenía una relación íntima, no tenía una relación cercana con Dios. Él estaba viviendo en el desierto, estaba en Madián, duró 40 años el proceso para que Dios empezara a tocar su corazón, pero llega el momento en el que Dios lo tiene que llamar. Llega el momento en la vida de Moshe en la que Dios tiene que empezar a trazar cuál va a ser su propósito en este mundo. Cuál va a ser, que empiece a cumplir, lo empieza a preparar para que cumpla su propósito en este mundo físico. Entonces, viene el capítulo 3. Aquí lo interesante es que lo que sucede con Moisés es que para llegar ante la presencia del Creador, para llegar ante la presencia y el llamado de Dios, tuvo que cruzar el desierto. ¿Ok? Tuvo que cruzar el desierto para llegar hasta la voz, para escuchar, para estar presente cuando Dios se le aparece. 40 años, acuérdense, Moisés está 40 años en el desierto, Dios prepara su corazón, es hora de que Dios le llame, y para que Moisés empiece a cumplir su llamado, él tiene que hacer una cosa, que es ¿qué? Atravesar el desierto. Estas últimas clases hemos estado hablando acerca de
¿Recuerdan lo que hablamos el sábado anterior y hace 20 días, me parece? Acerca de por qué levantamos las manos, de por qué es bueno orar con las manos levantadas, por qué debemos cantar con las manos arriba. ¿Estás de acuerdo? Sí te acuerdas, ¿no? Quiero pensar que sí, no me digas que no. Ok, bueno. A todos y cada uno de los que estamos aquí, nos va a llegar el momento. A algunos tal vez ya nos llegó, a algunos tal vez está por llegar, pero quiero que sepas que en cuanto Dios empiece a cumplir el propósito que tiene para tu vida, tienes que estar preparado para cruzar desiertos. Tienes que estar preparado para cruzar desiertos. Es decir, que este camino, el camino de la fe no es fácil y no va a ser sencillo hasta que Dios nos llama a su presencia. Yo creo que ahí vamos a descansar. Pero todo el tiempo que estemos en este mundo va a ser complicado, va a ser difícil. Va a ser totalmente, a veces va a parecer desalentador. Pero todos los llamados, yo te invito a que busques, la mayoría de los llamados que Dios hace a los hombres que Él va a utilizar, siempre los hace a través de una dificultad. Y Moisés, para llegar hasta su llamado, tuvo que cruzar el desierto. ¿Cuál es tu desierto en este momento? Tú lo sabes. Pero Dios en este momento, estoy muy seguro que a muchos de nosotros nos está llamando. Y te dice, es momento de que cruces tu desierto. Ahora, tú podrás decir, no, pues ya lo crucé, ya estuve mucho tiempo, en muchas dificultades. Bueno, fíjense lo que pasa después. Versículo 2. Y se le apareció, ¿quién se le apareció? El ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová? El mensajero de Adonai, el Malak de Hashem. ¿Quién es? Es Jesús. Es Yeshua, se le aparece aquí. Obviamente, pues Moisés no, en ese momento no dijo, es Yeshua. No, simplemente lo vio. Escuchó la voz. De hecho, un apunte. ¿Recuerdan el momento en el que Jesús sube a un monte y sube con él Pedro, Juan y creo que Jacobo era? Y dice que estando en el monte Jesús se transfigura y empieza a brillar y empieza a tener unas vestiduras de luz, su cara empieza a resplandecer. Y dicen los discípulos que ellos ven junto con él a Elías y a Moisés. Dice que lo ven ahí. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado esa parte de la Biblia? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Dice que se le aparece Moisés y Elías. Bueno, en este momento dicen, y haciendo un estudio más minucioso que tal vez en alguna otra ocasión haremos, ese momento en el que estos apóstoles están viendo a Jesús con Elías y con Moisés es un momento en el que el tiempo se detiene, es un momento en el que la definición de tiempo no existe. Y entonces, cuando dicen los que saben, que cuando está Moisés con Jesús, son estos momentos en los que está hablando con él. Y más específicamente cuando el ángel de Jehová está hablando con Moisés en el Sinaí. Pero ese es otro estudio. El punto es que este ángel de Jehová es ¿quién? Es Jesús. ¿Ok? Se le aparece, él le va a empezar a dar un mensaje y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ok, hasta aquí vamos a ver, esto va a abarcar todo el estudio, estos versículos que acabamos de leer. Otra vez, vamos a leer desde el 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza ¿qué? No se consumía. Todos nosotros pasamos en un momento de nuestra vida por dificultades, tal vez muchos de nosotros no conocíamos a Dios, pero llegó un momento clave, un momento en el que Dios nos llamó, un momento en el que Dios dijo, es momento de que vengas, de que empieces a servir, y yo creo que muchos de nosotros nos recordamos esos momentos. Y cuando venimos al conocimiento de la palabra, cuando venimos al conocimiento del Mesías, entonces nuestra vida empieza a tener un cambio, debería de tener un cambio. Okay. Ahora, vamos a adentrarnos aquí, la parte interesante. Hay alguien que
definitivamente en un momento de nuestra vida nos llamó. Nos llamó, nos hizo el llamado, dijo, es hora de que vengas. Esa persona, ese personaje, tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de aquel que te llamó? ¿Cuál es el nombre de aquel que te injertó al pueblo? Jesús, Yeshua, ¿ok? Él fue el que te injertó, Él fue el que te trajo de vuelta. Ahora, una de las cosas que suceden cuando la gente se empieza a meter a estudiar todo esto del hebreo y todo esto de que hay las raíces y todo esto de que el talid y los tzitzit y las fiestas y todo este tipo de cosas, llegan a cometer el grave error de perder de vista a aquel que los llamó, aquel que los trajo hacia el camino. ¿Por qué? Porque empiezan a meterse ya a otro tipo de cosas y se olvidan de Yeshua, se olvidan de estudiar inclusive su vida, de estudiar inclusive cuál era su misión en este mundo. Y decidí el día de hoy dar este tema porque me tocó en la semana platicar con un brother, con un hermano, que no voy a decir de dónde es un brother, es una buena persona. Y me estaba empezando a prácticamente a decir, no, es que nosotros hacemos esto y que aquello y shalala. ¿No? Entonces me empezó a decir muchas cosas acerca del hebreo, que muchas cosas acerca de las fiestas y muchas cosas acerca de la kippah y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿y ahí donde estás? O sea, ¿qué es lo que enseñan? ¿Solamente eso? ¿No? Cosas como kippah, talid, tzitzit, hebreo, las letras, la cabalá del alefato, las 22 letras de la fundación del universo, no sé qué, o sea, ¿qué? No, pues es todo lo que necesitamos, eso, y ya me empezó a aventar sus cosas, ¿no? El punto es, le dije, bueno, ¿y de Jesús qué? ¿Predican algo de Jesús, de Yeshua? Y me decía, pues es que nosotros pues ya fuimos alimentados con la leche, ¿no? Ya tenemos los fundamentos, ya conocemos todo acerca de Yeshua y es momento de, casi me lo dijo así, de evolucionar, ¿no? Como Pokémon, ¿no? Dice, ya es momento de ir a otro escalón. Eso ya es algo básico, es algo para gente que apenas está aprendiendo. Nosotros estamos ya en otro nivel. Ya tenemos que empezar a madurar. Tenemos que empezar a caminar en una dirección más concreta, más firme. Yo así como de... Y ya no le dije nada, realmente no quise como entrar en polémica, y menos por mensaje. Nunca me ha gustado como hablar ese tipo de cosas por mensaje. El punto es que hay personas que se meten tanto en este tipo de cosas que pierden de vista lo que es Jesús, lo que Jesús hizo por ellos, lo que Yeshua vino a hacer por ti. Se meten tanto en el nombre y que Yud He Vav He y que vamos a descifrar las 10 sefirot y que no sé qué, y pierden totalmente de vista aquel que los trajo el camino. Y eso es algo malo, porque eso es ser malagradecido con aquel que te trajo el conocimiento. Ahora, ¿por qué puse estas letras? Porque aquí se va a fundamentar el estudio de hoy. Yo le pregunté a esta persona, y ya después de ella no quise hablar con ella. Entonces le pregunto, oye, y bueno, explícame, ¿por qué Jesús es el Aleph y la Taf? ¿Por qué dice la Biblia que es el primero y el último? No, porque bueno, un chorote, ¿no? Ahora yo quiero que me acompañes, porque las verdades que están escondidas dentro de estas dos letras, lo que representan en el personaje de Jesús estas dos letras es algo que está tremendísimo. Y es algo que hoy quiero compartirte. Para los que no están muy familiarizados con el hebreo, estas dos letras son la Aleph y la Taf. ¿Okay? La Aleph y la Taf. Okay. Dentro del abecedario, está mal dicho, dentro del alefato hebreo, existen 22 letras. Esas 22 letras empiezan con una letra, obviamente, y terminan con otra. Empieza el alefato hebreo con la letra Aleph y termina con la letra Taf. ¿Okay? Entonces esta es la primera y esta es la última letra, ¿no? La letra 1. Esta es la primera letra y esta es la letra 22. Ahora,
¿Dónde se encuentra la primera ocasión en la Biblia donde se habla acerca de esta frase, el primero y el último? ¿Dónde es, y más específicamente, en qué parte de la Biblia Jesús se revela como el primero y el último? ¿En qué parte de la Escritura? En Apocalipsis, ok. A ver, alguien ayúdeme a buscar. Vamos a ir a Apocalipsis. Es correcto. Apocalipsis capítulo número 1. Un 8, ¿ok? Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 8, dice así. Estas son palabras de Jesús. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es la primera vez en la que Jesús se revela y se revela a Juan, a Yohanan, a través de de este misterio, del Alfa y la Taf, el primero y el último, el Alfa y el Omega, ¿ok? Aquí nosotros la encontramos en nuestras Biblias como el Alfa y el Omega porque esta es una traducción del griego. En el griego la primera letra del abecedario es el Alfa y la última es la Omega. Pero cuando Yeshua estaba hablando con Yohanan, estaba hablando con Juan, él estaba hablando obviamente no en griego, él estaba hablando en hebreo, ¿ok? Entonces cuando encontramos esta frase de yo soy el Alfa y el Omega, en el hebreo lo que Jesús le está diciendo a Yohanan es yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el último. ¿Ok? ¿Sí? Órale. Vamos a Génesis capítulo 1, por favor. Versículo número 1. Ok. Génesis capítulo número 1. Versículo número 1. ¿Ya estamos ahí? Ahora, estas dos letras dentro de la gramática hebrea, hablando de gramática nada más, no vamos a meternos ahorita a aspectos místicos, sino simplemente la gramática en el hebreo, esta palabra se pronuncia como et. Es la pronunciación de esta palabra, ¿ok? Et, así. Lo que estas dos letras hacen en el hebreo es dar énfasis, dar un énfasis, acuérdense que estoy hablando de la gramática nada más, dar un énfasis al sujeto que le va a seguir, que le va a acompañar después. A ver si me explico. Ya estamos ahí en Génesis capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, dentro, este es un versículo que muchos ya lo hemos visto en hebreo. ¿Alguien sabe cómo dice este versículo en hebreo? Ajá, Bereshit. ¡Ah, rayos! Bereshit, dice Bereshit et a Shamayim. Ahora, en el hebreo, estas primeras letras que dicen en el principio creó Dios los cielos, es Bereshit, bara Elohim et a Shamayim. Bereshit, bara Elohim et a Shamayim. Ahora, esa et, en el hebreo, si tú desmenuzas ese versículo 1, vas a encontrar estas dos letras, la et hashamayim, ¿ok? Dentro de la gramática hebrea, lo que únicamente está diciendo cuando dice et hashamayim, está diciendo estos cielos, ¿ok? Es como refiriéndose a los cielos que vemos, es decir, estos cielos que ves, Dios los creó, Dios lo creó, ¿ok? Mesa en hebreo se dice shulchan. Si yo quisiera decir en hebreo esta mesa, y no aquella, yo diría et shulchan. ¿Okay? Et shulchan, me estoy refiriendo a esa mesa. ¿Okay? Porque si digo shulchan, es como decir pues, una mesa cualquiera. Pero si digo et shulchan, me estoy refiriendo a esa mesa. Es decir, tengo que decir et shulchan para referirme a algo en específico. ¿Sí me están entendiendo un poquito? ¿O no? ¿Sí?
Ok. Entonces, dentro de la gramática hebrea, para eso se utiliza. Ese es el propósito del et. Y se traduce como, en ciertos lugares, como y, como los, como las, etc. Pero esa es la función del et a nivel gramatical. Ahora, dicen que cuando Dios estaba creando las cosas, cuando Dios estaba creando el universo, obviamente Él lo hizo a través de la palabra. Y Él lo hizo a través de un idioma específico que era el hebreo. ¿Okay? Vimos el sábado anterior que inclusive cuando Dios empezó a emitir su voz para crear las cosas, su voz tenía inclusive hasta un tono musical, tenía una nota. ¿Okay? ¿Sí se acuerdan? Bueno, dice que el universo, todo lo que vemos, todo lo físico que nosotros podemos palpar, inclusive lo que no podemos ver, fue creado a través de la voz de Dios. ¿Ok? A través del idioma hebreo. El hebreo tiene, entonces, como habíamos dicho, 22 letras. Esas 22 letras hebreas son como los cimientos de la creación. Son como los cimientos de todo lo que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque Dios emitió y Dios empezó a crear a través de ¿qué? De su palabra. ¿Hasta aquí vamos bien? No quiero que se me pierdan porque cuando lleguemos al punto medular, si no se van a perder un poquitín. Entonces, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, esas 22 letras son el fundamento, el cimiento de la creación. Obviamente, ese alefato hebreo empieza con la alef y termina con la taf. Es decir, que Jesús, como la palabra de Dios, viene a ser el fundamento de la creación. Y dentro de Jesús mismo se encuentran las 22 letras que fundaron el universo. Ahora, aquí viene la parte interesante. ¿Quién trae su hojita de los que les compartí una vez con los números y todo eso? ¿Alguien la trae? Daniela, ¿tú la traes? ¿Sí? A ver, búscale. ¿Sí? Ah, eso, muy bien. Eso nos va a ayudar. Ahora, fíjense. Vamos a empezar como a dividir esto aquí. ¿Ok? La Aleph, que es esta que está aquí, tiene un valor numérico. ¿Qué es cuál, Dani? El 1. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. 1. Ahora, esta Aleph tiene también su forma más antigua dentro del paleohebreo y es la forma de eso, exacto, cabeza de un... No soy buen dibujante, así que recuerden que no soy buen dibujante. Entonces, hay algo más o menos así, ¿no? Es la cabeza y los cuernos, con mucha imaginación. ¿Ok? ¿Sí? ¿O no? Ahí está, ¿no? Más o menos. Es con mucha imaginación. Bueno, vamos a ponerle aquí su nariz. Sus ojos. Ok. Ya, mejor lo borro. No. Bueno, la Aleph tiene un valor numérico que es 1. Dentro del paleohebreo tiene la forma de un toro, es la cabeza de un toro, es la cabeza de un buey, ¿ok? Aquí están sus cuernos, su cabeza, ¿no? Ok, entonces, acá voy a poner, acá abajito, la taf. ¿Ok? La taf tiene un valor numérico de ¿cuánto, Dani? De 400. Eso, 400. ¿Ok? Y dentro del paleohebreo es una cruz, básicamente. ¿Ok? ¿Todos van bien hasta aquí? ¿Es la forma de una cruz? Sí, es la forma de una cruz. ¿Ok? Aleph tiene el valor numérico 1. En el paleohebreo representa la cabeza de un buey, de un toro. La Taf tiene el valor numérico 400. Y en el paleohebreo es una cruz. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Todos vamos bien? Ahora, esta Aleph, que está aquí, está formada
por 3 letras hebreas. Ay, ¿cómo? Sí. En su forma, en cómo se escribe, está formada por 3 letras hebreas, que es la Yud, la Vav y otra Yud. ¿Ok? Ahora, hasta aquí todos van bien, no quiero que se me pierdan. Estas 3 letras que vemos aquí tienen igualmente un valor numérico. Que recordemos que las letras en el hebreo también son números. ¿Okay? A ver, ayúdame, Dani. ¿La Yud cuánto vale? La Yud vale 10. Ok. La Vav vale 6. Esto, es correcto. 6, 10. Ok. Vamos viendo hasta aquí. La suma numérica de estas 3 letras hebreas que forman los cimientos de la Aleph da un total de 26. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entonces vamos bien? Ahora, a que alguien me ayude. Yo creo que voy a poner esto, voy a dibujar un poco más abajo para tener espacio. Que si no, no. Son 400. Volver es una cruz, ok. Ahora, ¿quién quiere pasar al pizarrón? ¿Quién? ¿Aide quiere? Así, ¿verdad? Estaba diciendo. No. Sí, estaba bastante. Eso, caray. Ok. Estas 3 letras tienen el valor numérico, o su suma de sus valores numéricamente es un 26. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no pierdan de vista una cosa. El Aleph y la Taf representan dentro de la fe y más de nosotros, dentro de nuestra fe, representan ¿a quién? A Jesús, a Yeshua. ¿Ok? No pierdan eso de vista. Bueno, ¿recuerdas cuáles son las 4 letras hebreas del nombre de Dios? ¿Te acuerdas cuáles eran? ¿Cómo eran? Ajá. ¿Cómo son de dibujar? No, ¿cuáles? ¿Qué letras son? Es un nombre. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué son? Exacto, Yud Hei Bat Hei. Es el nombre divino, es el nombre del creador en el hebreo. Ahora, escríbelo. Recuerda que se escribe de derecha a izquierda. ¿Sabes las letras? No. Te la paso. Toma. La Yud es correcto. ¿Así? Ajá. Después. La Hei, ajá. Aquí está. Hazla un poco más grande porque la ayuda es más chiquita. Ahí vas, ahí vas. ¿Así? No, hazla más chiquita. Más pequeñita. Sí, porque ve la proporción entre la ayuda y la Hei. Y la Hei es la más grande. Ajá. Ok, ajá. Después sigue la Vav. Acá está. Sí, más abajo, eso. La Vav y finalmente termina con una Heit. Otra Heit. Ajá. No, otra Heit. Esta. Ok, este es el nombre divino, el nombre de Dios en hebreo. Ok, Yud, Hei, Vav, Hei. Cuando tú en tu Biblia ves que dice Jehová, ves que dice prácticamente, a veces lo traduce como Elohim o a veces lo traduce como Adonai, pero generalmente cuando ves Dios o cuando ves Jehová, en el hebreo vienen estas 4 letras, que es el nombre divino. Ok, ahora. Aquí abajito vamos a ponerle ya, si quieres con esa idea, gracias.
Estas letras del nombre divino también tienen un valor numérico dentro del hebreo, ¿ok? La primera, que es la Yud, que está aquí, tiene el valor numérico de, ya lo vimos acá, 10, ¿ok? Después la Hei, ¿qué valor numérico tiene? 5. La Vav 6, sí, tiene razón, 6. Y otra vez la Hei, que tiene valor de 5, ok. ¿Cuál es la suma del valor numérico del nombre divino? Es 26. ¿Ok? Es 26. Si quieres. ¿Qué es lo primero que podemos notar? Ahí. Toma ¿tienes otra? ¿Qué es lo primero que podemos notar? Que el valor numérico del nombre divino es igual al valor numérico en la estructura de la letra Aleph. ¿Ok? Porque el valor aquí es 26 y el valor de acá es 26. ¿Ok? Es por eso que muchos dicen que la letra Aleph representa en sí misma a Dios. Representa en sí misma al Creador. Cuando tú ves en el hebreo una Aleph o con un judío ve una Aleph, él sabe que esa letra por sí sola representa algo. ¿Y esa letra representa a quién? A Dios, al Creador de todas las cosas. Entonces la primera letra con la que Jesús se identifica es: yo soy el Aleph. Lo que está diciendo Jesús ahí es: yo soy ¿quién? El Creador, el Todopoderoso. Dentro de Yeshua, dentro de Jesús habita en la plenitud, como lo dice el libro de Hebreos, la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente dentro de Jesús. Ahorita no nos vamos a meter mucho en eso, pero es lo que tienes que saber. ¿Ok? Ahora, viene algo más aquí. Si nosotros sumamos estos dos números, nos da 8 y acá nos da 8. ¿Sí te das cuenta? 6 más 2, 8. 6 más 2 es 8. Ahora, pregunta. Dentro de la Biblia, ¿el 8 qué representa? ¿El hombre? No, ese es el 6. Por el día que fue creado. El 8, ¿qué representa dentro de la Escritura? No, ese es el 7. Te estás acercando, échale. ¿Qué representa el 8 dentro de la Biblia? Es de esos, hay que reconocer que son de esos números que pocas veces se ven, porque a muchos dicen, pues el 3 representa esto, el 10 esto, el 12 esto, el 7 esto, pero son de esos números que no están muy... Totalidad. Más o menos. ¿Ese es el quién? Ese es el 9. ¿No? Este número 8 representa al menos dos cosas dentro de la Biblia. La primera, lo que representa el 8 es... por ahí. Es el reinicio, representa reiniciar algo. Por ejemplo, cuando nace un bebé, nace un niño, nace un varón, hay algo que se tiene que hacer con él. Y más específicamente, dentro de la fe, cuando un niño varón nace, tiene que llevar una marca física en su cuerpo, que es la circuncisión. ¿Ok? La circuncisión se hace, ¿en qué día se hace la circuncisión? Al 8º día. ¿Ok? Y dentro de la tradición, cuando viene el 8º día, es hasta ese momento en el que se le da un nombre al bebé. ¿Ok? En esos 8 días, antes de que venga el 8º día, los papás, dentro de esto estoy hablando dentro de la cultura hebrea,
Los papás se ponen en oración, empiezan a meditar en cuál va a ser el nombre de su hijo, porque dentro de la cultura hebrea el nombre significa mucho. No es como nosotros que, ¿cómo le voy a poner? Pues ponle como esos nombres raros que a veces le ponen a las personas. Brian, ¿no? Rayovac. Yo vi una identificación de una persona que se llamaba Rayovac. Sí, era creo que de Cuba, por ahí, un país así, pero se llamaba Rayovac, ¿no? Sí, en verdad, eso es muy en serio. Entonces, dentro de nuestra cultura, ¿qué dices? Pues vamos a ponerle Brian, Kevin, ¿no? Kimberly, ¿no? ¿Cómo? Michelle, Tommy, ¿no? Es decir, dentro de nuestra cultura, el que le pongamos nombre a una persona, pues no es muy, es decir, no tiene mucha relevancia, es más bien como el que te guste y pues a mí me gusta que mi hijo se llame así y le pones el nombre. Pero dentro de la cultura hebrea, dentro de la Biblia, así no son las cosas. El nombre va prácticamente a marcar a la persona, porque va a ser una característica de su personalidad, de su misión en este mundo. Entonces lo que hacen dentro de la cultura hebrea es que en esos 8 días, antes del 8º día, ellos empiezan ¿a qué? Empiezan a orar, empiezan a meditar, ambos, los padres, y hasta el día en que se hace el Brit Milá, que es la circuncisión, hasta ese día se da a conocer el nombre de cómo se va a llamar. ¿Ok? Se hace prácticamente eso, un reinicio. Entonces, de entrada, el número 8 significa reinicio, pero también significa pacto. No significa pacto. También significa no. El 8 es el número que está antes del 9, pero ahorita vas a ver por qué lo digo. Porque también el 8 significa o representa la eternidad. Ahora, ¿recuerdan cuando viene la fiesta de tabernáculos? Cuando viene la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot dura ¿cuántos días? 8. 7. Vamos a tener. No. Es que no se dejen guiar por lo que le estoy poniendo. O sea, son cosas diferentes. ¿Cuánto dura la fiesta de Sukkot? Dura 7 días. ¿Cuánto dura? 7 días, ¿ok? Pero cuando viene el 7º día, se lleva a cabo toda una ceremonia, vamos a decirlo de esa manera, y realmente la fiesta de tabernáculos culmina en el día 8º haciendo algo muy específico. ¿Qué es lo que se hace en el 8º día de Sukkot? ¿No? ¿Nadie? Se llama, el 8º día de Sukkot se llama Simchat Torah. ¿Qué es Simcha? ¿Qué significa Simcha? ¿Qué significa Simcha? Alegría, sí sabes, Sí. Sí, así se llama, de hecho se llama la hija de Elías. Simcha significa alegría. Y Torah, pues es la Torah, la instrucción divina, ¿ok? Entonces el 8º día de Sukkot es el día de Simchat Torah, que es la alegría de la Torah. Ahora, esa fiesta de Sukkot es la fiesta que se va a celebrar por la eternidad, porque es la fiesta que va a representar o que representa el momento en el que nosotros vamos a habitar delante de la presencia divina, ¿ok? ¿Estamos todos todo va hasta aquí bien? ¿Sí? Dice la Biblia que en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que cuando la nueva Jerusalén descienda, va a tener 12 puertas, pero en el centro de la nueva Jerusalén va a haber algo. Dios va a poner algo en el centro, que dice ahí bien específico. ¿Qué es eso que Dios pone en el centro de la nueva Jerusalén? No, el templo no.
Cuando desciende la Nueva Jerusalén, en el libro de Apocalipsis, dice que desciende, tiene 12 puertas, y Dios va a poner algo en medio de esa ciudad. ¿No? ¿No? Creo que tendremos que volver a los fundamentos. ¿No? El altar del incienso, no. ¿Qué va a poner en medio de la ciudad? No. ¿No? En medio de la ciudad va a haber algo que Dios lo va a poner ahí. Y que la Biblia dice, y en medio de la ciudad, el... No. ¿El qué? No. El árbol de la vida. El árbol de la vida. Cuando la Nueva Jerusalén baje, en medio de la ciudad va a estar el árbol de la vida. Es decir, que la Nueva Jerusalén realmente va a ser el Gan Eden, el jardín del Edén. Porque recuerdas que en el jardín del Edén, que estaba en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, cuando venga la Nueva Jerusalén, cuando venga la plenitud, cuando nosotros habitemos en la eternidad con Dios, va a estar en medio de la ciudad el árbol de la vida. ¿El árbol de la vida qué representa? La Torah. ¿Ok? Entonces el octavo día de tabernáculos de Sukkot, que es Simchat Torah, representa la alegría por vivir una vida eterna dentro de los mandamientos divinos. Entonces es por eso que en el 8 también significa reinicio, pero también significa eternidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. ¿Puedo borrar esto? Porque ahora lo tengo que borrar. ¿Sí? O si no, mira, si no, si quieres solo borro la de abajo y te lo vuelvo a poner para dejar ahí todo. ¿No? Ok. Ahora ayúdenme. Vamos a escribir aquí el nombre de Yeshua en hebreo. ¿Cómo se escribe Yeshua en hebreo? A ver, escríbelo. No, ahorita nos acordamos. No. No, debe ser Yud. Ajá. No. Toma. Yud. Ese es Shin. Yud. Shin era como... ¿Cómo crees? Tenía la otra. ¿Cómo se escribe Yeshua, el nombre de Jesús en hebreo? Sí, ¿No? ¿qué tal? Ajá, es una Baf. ¿Y una Hey? Yud, Shin, Baf. ¿Hey? No. Es una va por la va. No, ese es va. Ah, no. Bueno, pon la Baf mientras. Aquí está. Ahí está. Creo que tendremos que hacer. ¿Cómo eran esas que hacías en la primaria? ¿Regularización? No, cuando tenías el cuaderno y escribías las letras, las repetías, hacías planas de cada ¿Qué letra. tal Taf? Ok, Yud, Shin, Baf y falta una. Mem. Lamed. Kaf. Ayin. 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 ¿Te das?
otra vez. ¿Qué es esa? ¿Sofri? No, ¿ven Sofri? No, pues. ¿Qué es eso? Una letra hebrea. ¿Pero cómo se llama? Aquí está. Es la tzadik. Sí, sabía. Ahora voy. Ok. Ya sabía. Ok. No. Tienes Por eso razón. no. Tengo que reconocer que me equivoqué. Tienes razón. Es la Ayin. Perdón. Ok. Ahí está. Este es el nombre de Yeshua en hebreo. Ok. Es la Yud, la Shin, la Baf y la Ayin. Ok. Ahora ayúdame, Dani, con el valor de cada una de las letras. La Yud 10. Ok. Esta es 10. La Shin 300. Ajá. La 6. la Bosel. Uh-huh. Y la Jin 70. Me he dicho. Ok. ¿Cuánto nos da eso? 386. ¿Sí o no? No tengo una calculadora, yo reprobé matemáticas, todo el mundo. Ok. 386. Está pasando la tarea. Sí, está pasando. Da Ok. 17. La suma de esos tres números da 17. Y Ok. la es el 8. Y la suma de estos dos da 8. ¿Ok? ¿Mm? Porque La suma de estos tres números da 17. Y la suma de 17, 1 y 7 da 8. Y 8 es eternidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo va bien? Ahora, ¿qué es lo que podemos notar hasta aquí tan solo de la letra Aleph? Todo lo que la Aleph representa. Y en este caso, todo lo que el nombre de Yeshua representa. ¿Crees que sea una coincidencia que el valor numérico de, por ejemplo, el nombre de Yeshua sea de 8 al final de cuentas? El nombre de Yud-Hei Vav-Hei da la suma 8. Y la Aleph, si descomponemos la Aleph, da también 8. Ahora, ¿todo bien hasta aquí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué podríamos, si alguien me tuviera que dar un resumen de todo esto en cuanto a la letra Aleph, qué es lo que podríamos nosotros decir? Que el Aleph representa a Dios, que el Aleph representa en su esencia numérica también a Yeshua, y que la Aleph en su esencia también representa la eternidad y representa también un reinicio. Y ahorita vamos a ver eso del reinicio. ¿Va todo bien hasta aquí o no? ¿Sí? Deme unos minutos más, ya casi terminamos. Sé que estas cosas a veces parecen un poco como de matemáticas o clase de cálculo integral o de probabilidad y estadística, pero esto es esta es una cosa que nosotros debemos de saber, porque yo siempre me quedé con un comentario que me hizo alguien en alguna ocasión. Me decía, si tú vas a predicarle, si tú quieres compartirle a un judío de que Yeshua es el Mesías, de que Él es el Aleph y la Taf, de que Él es el principio y el fin, no vas a llegar y decirle, pues es que el Nuevo Testamento dice, no. Para empezar, pues no. Tienes que demostrarle con el Antiguo Testamento, y quiero decirte que no es por desanimarte, pero muchas de las cosas que hoy en día el cristianismo tiene como base para decir que Yeshua es el Mesías dentro del Antiguo Testamento, como Isaías 9, como la vida de Yosef y todo eso, o sea, no sirven. No sirven. O sea, el judío siempre te va a dar vuelta. Inclusive en algún momento comenté, hay una entrevista en YouTube de entrevista a un pastor cristiano a un judío,
y le empieza a decir, no, es que esto y aquello, y que Jesús es el rey, y que Él es el shalala. Entonces es impresionante la manera en la que el judío le da vuelta a todo. Entonces nada más se queda así como de... Y le dice, mejor conviértete al judaísmo. Es que así, no, ¿por qué? Porque todo lo que le empieza a decir, todo lo refuta. O sea, y lo que siempre, fíjense, de ese video lo que se me acuerdo demasiado es que le dice, el pastor le dice al judío, Jesús es el rey de reyes, señor de señores y shalala. Y le dice el judío, ¿sí? Pues ¿dónde está su reino que no lo veo? No, pues es que su reino es espiritual, porque el Mashiach... Dice, no, la Torah dice que cuando el Mesías venga, Él va a reinar en este mundo. ¿Dónde está? Yo no lo veo, ¿dónde está para ir a verlo? Casi le dice, sí, ¿dónde está? Le dice, ya no veo, todavía veo guerra, todavía veo enfermedades, todavía veo todas estas cosas. Cuando el Mesías venga ya no va a haber nada de eso. Si dices que tu Mesías es rey de reyes, si dices que tu Mesías es señor de señores, ¿dónde está su trono? ¿Dónde está su reino? ¿Dónde está la paz en la tierra? Entonces casi, y empieza a entrar en pánico. Empieza a entrar en pánico. Porque es precisamente cuando nos enfrentamos a ese tipo de personas, ese tipo de gente que conoce, que nos damos cuenta cuál es nuestro nivel de conocimiento. Porque pues para empezar, o sea, Yeshua en este momento, Jesús no es rey de reyes ni señor de señores, no lo es. Hay muchas, inclusive hay iglesias, rey de reyes, ¿no? Hay iglesias, ¿no? Por ejemplo, y no es que esté mal decirlo, esto lo tengo que aclarar, no es que esté mal decirlo, o sea, no es algo malo. Sin embargo, tenemos que saber identificar cuál es la función del Mesías ahora, en este momento. En este momento Jesús no es rey de reyes, va a serlo en un momento en el futuro, sí lo va a ser, pero en este momento su función no es ser rey. Su función en este momento es ser sumo sacerdote en los cielos. Esa es la función de Yeshua en este momento. Y de eso lo habla el libro de Hebreos a gran detalle. Pero entonces, cuando vemos este tipo de cosas, realmente, cuando las conocemos, las entendemos, las analizamos, esto nos ayuda para poder entender con mayor profundidad la Escritura. ¿Ok? Ya casi terminamos. Ahora sí puedo borrar esto. Ya lo voy a borrar todo. ¿Sí? Ok. Nos queda, por último, la letra Taf. Esta Taf vale 400. En el paleohebreo es la cruz. ¿Ok? Y esta letra, Taf, se compone de dos letras hebreas, que es la Dalet y la Yud. ¿Okay? La Dalet es así. ¿Cuánto vale la Dalet? 4. ¿Cuánto vale la Yud? 10. Esto nos da un total de... ¿Cuánto? 14. Ahora, ¿dónde está? Aquí. Digo, ¿de dónde la dejé? Aquí la traigo en la mano. Ok. Con razón, ya decía que esto no me cuadraba. ¿Dónde está el...? Algo no estaba bien en la fórmula. ¿Eh? Que la canción. Ya me lo pegaste, Jas. Uy, ok. Ok. Ya está. ¿Y esa letra cuál es? Ahorita va, espera, ahí va. No lo ubico. Ok, esta letra es la Vav. Ok, esta letra es la Vav. Ahora sí, de nuevo, Dani. ¿La Vav cuánto vale? La voz vale 6. Ok. 6. Esta vale 4. Okay. El total de estas dos letras es
10. ¿Ok? Ahora, pregunta, así como con el 8. ¿Qué representa dentro de la Biblia el número 10? Más o menos. Ahora, ¿estás preguntando o lo estás afirmando? ¿Estás afirmando o lo estás? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? El 10 10 mandamientos. Las 10 fiestas. representa Los 10 fiestas. Los 10 apóstoles. Menos 2, uno que fue fallo y otro que. Pero ya no estamos, ya son 10. el número 10 representa totalidad o plenitud. Te ganó. Debe que ganar, chavos, claramente. Es trampa que contestemos. La TAF dentro de su fundamento tiene el valor numérico de 10 por las dos letras que lo componen, y el 10 se representa la totalidad o la plenitud. Ahora, aquí iba un poco la... ¿A qué hora son? ¿Qué son, Isra? 8:40. 8:40. 14. 8. Plenitud. Ok. Volviendo aquí. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que habita o qué podríamos decir con todo lo que ya vimos? ¿Qué representa? ¿Cómo podríamos explicar? ¿Cómo entendemos el concepto del Aleph y la Taf? Plenitud eterna. ¿Plenitud eterna? Pues porque. Eterna plenitud. Ok, sí, pero va más allá. O sea, va un poquito. Vamos a echarle un poco de coco. ¿Qué es lo que habita dentro del Aleph? Que lo que nosotros dijimos. Reinicio, eternidad. Dentro del Aleph también representa la totalidad de Yeshua, en su nombre. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos vamos bien? La Taf, ¿qué representa entonces? Literalmente es totalidad, es plenitud. Entonces cuando viene Yeshua y dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el Aleph y la Taf. Yo soy la primera letra del hebreo, yo soy la última letra del hebreo. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir? Prácticamente que dentro de él representa, se encuentra, puedes hallar la plenitud en toda su extensión de la palabra de la esencia divina. Y quiero dejar esto. Si tuviéramos que estudiar algo, está bien que estudiemos todo lo que dije en un principio, estudiar las letras en hebreo, estudiar la gematría y todo ese tipo de cosas, es bastante bueno. Pero si hay algo en el cual tienes que centrar tu estudio, es en la vida, en las enseñanzas del Aleph y la Taf. ¿Que es quién? Jesús, Yeshua. Dentro de la esencia de Jesús se encuentra la plenitud, la totalidad de lo eterno, que es la esencia divina. Entonces pregunta, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena conocer quién es Jesús? ¿Valdrá o no valdrá la pena reconocer en todo tiempo que hubo alguien que le dio un reset a tu vida, le dio un reinicio a tu vida? ¿Quién fue? Fue Jesús, fue Yeshua. Ahora tú te podrás preguntar, bueno, ¿y para qué todo esto? Y porque está muy padre y todo lo que quieras, y numerología y todo eso.
¿Pero para qué? Porque pretendo que los estudios que se den los sábados sea totalmente para conocer a detalle y a fondo la vida de Yeshua. Hablar estos conceptos que te platiqué, cuándo Yeshua va a ser Rey de Reyes, por qué Yeshua es sumo sacerdote, por qué Yeshua fue el Cordero Pascual, por qué Yeshua no fue, por ejemplo, el sacrificio de Yom Kippur, porque mucho de lo que se predica dentro de las iglesias es que Jesús vino a quitar el pecado y que Él lavó nuestros pecados. Y a su vez se dice que Jesús es el Cordero Pascual. Pero aquí viene una de esas cosas por las cuales yo quiero estudiar todo este tipo de situaciones porque nos sirven. El Cordero Pascual, quiero que sepas que no era para limpiar pecados, no era para expiar pecados. Esa no era su función. Había un sacrificio que sí servía para expiar pecados, que era el sacrificio de Yom Kippur, que se hacía en un lugar específico, que se hacía de una manera específica, y que quiero que sepas que si tú vas con un hebreo y le empiezas a predicar y le dices que Jesús es el Cordero Pascual que quitó tus pecados, se va a reír de ti. Porque el Cordero Pascual no era para quitar pecados, esa no era su función. La pregunta es entonces, ¿cómo Yeshua vino a lavar nuestros pecados? Porque la Biblia dice que Yeshua quitó nuestros pecados, ¿estás de acuerdo? Que Jesús quitó y borró nuestros pecados. La pregunta es entonces, si el sacrificio de Pascua, si el sacrificio de Pesaj no era para lavar pecados, ¿por qué entonces Jesús no murió en un Yom Kippur? O vámonos más atrás. ¿Para qué es el sacrificio de Pesaj? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Aide sabe? ¿Cuál es la conexión que tiene Jesús con el sacrificio de la vaca roja? ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha escuchado ese concepto de la vaca roja? ¿Sí? ¿Alguien más? Todas estas cosas son referentes a una persona, que es a Yeshua. Y lo que sucede muchas veces es que no conocemos esas cosas y es indispensable que las conozcamos. Ahora, todo esto no te sientas como, ay, es demasiada información, no es mucho, no. Siéntete bendecido, porque lo que Dios está haciendo es abrirte el conocimiento, que conozcas más cosas de las que conoces hasta ahora. Porque hay algo que siempre hemos dicho aquí, que lo vamos a decir hasta el cansancio, el aprendizaje como tal nunca se acaba. Siempre estás en un constante aprendizaje, aprender. Cuando tú llegas en un momento en el que te estancas en lo que sabes, pues te quedas ahí y tal vez Dios podría utilizarte para otras cosas, pero te quedas, te estancas y Dios ya no puede usarte para más. ¿Por qué? Porque te sientes cómodo con lo que sabes. Pero hay una infinidad de cosas que aún necesitamos aprender. Como por ejemplo, nosotros que decimos que creemos en Yeshua, tendríamos que conocer todas esas cosas, porque todas esas cosas son referentes ¿a quién? ¡A Jesús! Y vamos a ser honestos, ¿las sabemos? No las sabemos. Y tendríamos que saberlas. Es como decir que vamos cuando entramos a la primaria y te empiezan a enseñar a leer, o te enseñan a leer en la primaria o desde el kinder, ya ni recuerdo, desde el kinder. Imagínate que entras a la primaria, tienes que leer un poco y no sepas leer. Así como, y pasas a segundo, a tercero y no sabes leer. Llegas a sexto y nunca supiste leer. ¿Qué vas a pensar de un niño que sale de sexto de primaria y no sabe leer? Que fue a perder el tiempo en la escuela. Nosotros, y esto es algo que realmente quiero dejar en tu corazón, nosotros cuando conocemos al Creador, cuando conocemos de su palabra, tenemos la responsabilidad de aprender más allá. Si conocemos algo, necesitamos conocer más y todo eso viene con ayuda de Dios. Pero necesitamos hacerlo, necesitamos empezar a trabajar en ello. Y si decimos que Jesús, que Yeshua es nuestro Maestro, que Él es el que lavó nuestros pecados, que Él es el que limpió nuestra maldad, tenemos que entender a qué nos referimos cuando decimos que Él lavó nuestros pecados, de qué manera los quitó, de qué manera Él sanó nuestra alma, porque si no lo conocemos lo podremos decir, lo podremos repetir, pero nuestra fe va a ser una fe hueca, una fe sin fundamento.
Entonces cuando te toque compartirle a un judío y le digas, Jesús es el Cordero Pascual que quitó mis pecados, pues ahí ya, adiós. Sí, no. Entonces, antes de terminar, ¿alguna pregunta respecto a esto? ¿Sí o no? Preguntas. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, vamos a ponernos en pie para orar, amén. Y ahora sí, cuando nos toca explicar qué es el Aleph y la Taf, pues ya. Yo sé que todos van a poder hacerlo de una manera óptima. Okay. Vamos a orar. Muchísimas gracias te damos, Dios bendito, por este momento en el que tú has hablado en nuestras vidas. Te pido que, Señor, pongas en nuestro corazón y renueves en nuestra mente, Señor, todas esas actitudes tal vez de creer que sabemos todo, Señor. Permite que podamos aprender más de tu palabra. Permite que podamos aprender más de lo que tú eres, más de lo que tú tienes para nosotros, más de lo que tú, Señor, quieres darnos a nosotros. Señor, gracias porque te acuerdas, porque sabes que aquí en este lugar hay gente que quiere conocerte, que quiere seguir aprendiendo. Yo te pido que tú nos bendigas mucho a todos los que estamos aquí, que tú traigas bendición de lo alto, Señor, que tú, Señor, derrames unción poderosa, Señor, que tú mandes rocío para que nuestra tierra, Señor, pueda sanar. Muchísimas gracias te damos, Padre. Yo te pido que tú bendigas a todos los que están aquí, Señor, que bendigas a todas sus familias, que bendigas a todos aquellos que no pudieron venir a este lugar, Señor, y que a lo largo de esta semana que comienza pueda ser una semana llena de victoria, llena de bendición, llena de cosas positivas a nuestra vida, Padre, y que podamos día con día poder mostrarle al mundo que hay alguien que trabaja en nuestro corazón y que podamos ser ejemplo a las personas y que podamos ser testimonio a los que nos rodean, Señor, de que hay alguien que vive, Señor, dentro de nosotros, que cambia y que transforma las vidas y los corazones de la gente, Señor. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor.